Arteaga, bienvenido una vez más a tu programa Mesa de Trabajo, aquí en la más grande ferretera central de Monterrey. Y hoy están con nosotros presentes los amigos de Cleveland nuevamente. Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y hoy nos vas a hablar de rimas y machuelos. Así es, hoy vamos a ver el tema de rimas y machuelos y su importancia. El problema es no saber identificar que necesitamos una perforación de cierta medida para poder hacerle un machuelo o un barreno, roscado, ¿no? Un así roscado. es. Exactamente. Y bueno, principalmente vamos a iniciar hablando de lo que es un machuelo y por qué hay diferentes tipos de machuelo y qué tipo de machuelos puedes encontrar aquí en Centenario. Okay. Los machuelos son herramientas que básicamente se constituyen de un material de alta velocidad, acero alta velocidad, y que justamente este material ayuda a que a través del barreno se forme una rosca. ¿Okay? ¿Has visto una rosca? ¿Cómo se utiliza? ¿Y cuál es la importancia del roscado en nuestras vidas diarias, verdad? Sí. Yo creo que prácticamente en casi todo lo que nosotros vemos en maquinaria, incluso en los relojes o incluso en tu auto encuentras una rosca. Casi en todas partes hay, digo. En todas partes hay. Y es que es un tipo de ajuste mecánico muy útil porque además de su practicidad puede ser extremadamente sofisticado para justamente cierto tipo de aplicaciones. Me refiero más que nada a la parte del sector industrial. Nuestros machuelos, por el tipo de calidad en el acero que manejamos, son de calidad industrial. Okay. ¿Vale? Los encuentras aquí en Ferretería Centenario, pero la ventaja de estos es que permiten tener una gran versatilidad para tus operaciones en casa, en tu taller o incluso en una industria, ¿vale? Hay diferentes tipos de machuelos. Cuando te venden los machuelos, por lo regular te los venden en un juego de 3. Sí, del paso 1, paso 2 y paso 3. Así es. El paso 1 viene siendo un paso cónico, que es más o menos como este. Después lo de la cámara nomás, que lo vean. Y es que justamente, si se dan cuenta, en el filo frontal del machuelo tienen un cono más pronunciado que los otros. ¿Sabías tú para qué es esto? No, nomás sé que tengo que usar el 1, 2 y 3, digo, porque los he usado. Usas uno porque uno como que hace la punta y la va abriendo, ¿no? Así es. Cuando son barrenos que necesitan, por ejemplo, la guía, el cono es lo que les brinda la guía. Ok. ¿No te ha pasado que a veces cuando estás haciendo un machuelo te va chueco? Sí. Con el machuelo cónico lo que más o menos asegura por la geometría que traen en el afilado es que te vayas más recto. Pero la verdad es que a veces, incluyendo este tipo de machuelos, por la falta de técnica que uno tiene, a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? En el taller, pues te puede decir un poco chueco y todo. Ahorita les vamos a enseñar cómo hacer un machuelo correctamente y por qué es importante sostener el maneral, que es la herramienta de por allá, adecuadamente, ¿vale? Entonces, hablando de machuelos, ¿cuál es la diferencia entre el machuelo estándar y el fino? La rosca. La rosca, el roscado fino es una rosca, como los números, más fina, más delgada, exactamente, más chiquita. Más chiquita. Más para cosas así como de precisión. Exactamente. Por lo regular nosotros hablamos de paso, que viene siendo la distancia entre filo y filo de cada machuelo. Cuando el paso es más cerrado, se le conoce que es un machuelo más fino. Y justamente se utiliza para tareas de precisión. Entre más abierto o más estándar sea el machuelo, es para tareas que requieren un mayor torque, que requieren un poquito más, con mayor firmeza, ¿no? Así es. Entonces prácticamente podemos encontrar este tipo de machuelos y para sus aplicaciones en Ferretería Centenario. Y la ventaja es que tenemos casi de todas las medidas. Vamos a hablar acerca de los tipos de machuelos a continuación. Ahora te platicaré qué diferentes tipos de machuelos hay por aplicación. Si bien ya lo vimos por tipo de afilado en la punta, cónico, semicónico y recto, que son paso 1, paso 2 y paso 3, vamos a hablar de un machuelo muy especial que se utiliza en tuberías, ¿vale? Okay, sí. Ese es el machuelo NPT, ¿vale? Y que justamente por el tipo de afilado que tiene este perfil de rosca, permite que el ajuste entre el tubo y bridas en una tubería sea mucho más cerrado. O sea, haga
haga el agarre. Haga el agarre, sí. Prácticamente este machuelo con la rosca que genera ayuda a que el tubo entre a presión en cierto punto, en cierto momento de la rosca, y esto justamente evite fugas. Ok, ya no, para el teflonazo, bueno, siempre va a tener bastante que usarlo un poquito, pero ya vas a evitar más el fugado, ¿no? Así es. Hay roscas que son rectas para tubería, pero por lo regular nosotros lo que siempre recomendamos es utilizar un machuelo NPT, porque ya cuenta con la inclinación y la geometría adecuada para ese tipo de aplicaciones. Entonces el machuelo ya tiene su inclinación, o sea, como su agarre hacia atrás. Sí, de hecho, si tú lo ves de este lado, de manera de perfil, Okay. te das cuenta que tiene una Fueran inclinación. dientes hacia atrás. Así van. Transporte. Es la diferencia que tiene, por ejemplo, este que viene siendo el machuelo recto a este que es el machuelo NPT o cónico, ¿vale? Okay. Este sobre todo es importante mencionar porque para la selección, y ahorita lo vamos a hacer, de una broca adecuada para un machuelo, necesitamos justamente de la información técnica de referencia. En este caso la vamos a encontrar en nuestro catálogo de Cleveland. Todos los vendedores de Centenario prácticamente tienen uno de ellos en la mano para que justamente cuando alguien requiera un soporte, se lo puedan brindar sin ningún problema. Si nos vamos a la parte trasera de nuestro catálogo, esta sección de información técnica de referencia nos ayuda muchísimo a seleccionar, por ejemplo, una broca adecuada para un machuelo. En este caso vamos a hacer una prueba demostrativa para un machuelo que viene siendo de 1/4. Un machuelo de 1/4, ¿me puedes apoyar a localizar dónde viene el machuelo de 1/4? Machuelo 1/4, dice hilos por pulgada 32. Así es. Diámetro de boca 732. Excelente. Y algo muy importante, dependiendo del porcentaje efectivo de rosca que quieramos nosotros alcanzar, va a ser el tipo de broca que vayamos a utilizar. Podemos abrir con una broca más cerrada o una broca más grande, dependiendo del tipo de ajuste para la aplicación adecuada que vayamos a utilizar. Ok. A veces te preguntan, oye, pues yo nada más quiero un machuelo estándar, ¿no? ¿A cuál me voy? Ok, por lo regular, nosotros podemos encontrar, si te das cuenta, varios tipos de machuelos, varios tipos de roscado para diferentes tipos de brocas. Eso lo vamos a encontrar sobre todo para aplicaciones muy específicas, en donde requiramos un ajuste muy preciso, ¿vale? En este caso vamos a utilizar un ajuste estándar que viene siendo el de 1/4 32 y utilizamos una broca de 1/32. Ahora, nos vamos a nuestro estuche de brocas y buscamos la broca 732. Una broca 732 en marca Greenfield, que es una excelente alternativa. Y acompáñame a hacer esta demostración para ver cómo se realiza un barreno. Listo. Si se dieron cuenta, es muy fácil realizar el barreno. Creo que nuestros amigos pues ya son maestros en este arte de los machuelos y de las brocas. Ahora, es importante aclararles que un machuelo de 1/4 no utiliza Broca de 1/4. 1/4, porque si no quedaría del mismo diámetro. Tenemos que utilizar una broca un poquito más cerrada para que el machuelo genere esa rosca, ¿vale? Para eso nos ayudamos de lo que viene siendo una herramienta, también un accesorio que vendemos aquí en Ferretería Centenario, que se llama maneral, ¿vale? El maneral justamente nos ayuda a nosotros a sostener o a sujetar el machuelo para la generación de la rosca. Ahora, una recomendación especial. Como lo habíamos comentado, hay 3 tipos de pasos, hay 3 machuelos diferentes. Utilizar primero el cónico nos asegura tener una mejor precisión en el machueleado. Pero si en caso de que no lo tengamos, si en caso de que nada más tengamos o podamos escoger un machuelo, les recomiendo mucho utilizar el machuelo semicónico. El machuelo semicónico es un paso intermedio entre el más cónico y el recto. Ok. Entonces es un machuelo de alto rendimiento también, que nos va a permitir a nosotros llegar casi al final de la rosca, ¿vale? En este caso tenemos un perfil, por lo que un machuelo cónico, recto o semicónico nos va a funcionar de una manera... Es muy pequeño el proceso de la rosca, digamos. Así es, sobre todo cuando utilizamos los pasos, cuando es un perfil más grueso, cuando es una placa más grande o cuando el barreno, en este caso, es ciego.
¿A qué me refiero con un barreno ciego? Que es un barreno que no continúa o que no tiene paso como este, o sea, que no atraviesa todo el material, ¿vale? Ok, vamos a proceder a hacer la rosca. Es importante validar que tanto en este eje vertical como en este eje horizontal, el maneral esté alineado para que la rosca nos quede lo más derecha posible. No sé si a ustedes les ha pasado, pero suele ocurrir, a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad?, en el taller, que a veces al utilizar mal esta herramienta, el machuelo se nos va de lado. Esto genera una rosca de manera incorrecta y propicia a que el tornillo entre de lado. Chueco, sí. ¿Por qué es importante mantener o tener cuidado con esta recomendación? Porque si nosotros no tenemos cuidado y utilizamos un tornillo y ensamblamos otra parte, el tornillo no va a pasar derecho. No llega al punto como debe ser. Así es. Y entonces nuestro ensamble, ya creo que a todos nos ha pasado. ¿Se te ha quedado atorado un machuelo también? Sí, los he tronado. Se han tronado. Es muy importante nosotros tener en consideración el torque que le vayamos a dar a nuestro machuelo y cuál es el paso continuo que le deberíamos de dar a este. Por ejemplo, lo que se recomienda es dar 2 vueltas y regresar una, dar 2 vueltas y regresar otra. Pero para materiales más difíciles a veces hay que dar una vuelta y regresar una vuelta y regresar una. Depende de la dureza del material. Depende de la dureza del material. A veces, y más por ejemplo en barrenos que son ciegos, barrenos que no atraviesan totalmente la placa. Ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque un machuelo atorado, por la dureza que tiene el material, ya no lo vas a sacar. Ya no lo vas a sacar. E incluso es muy difícil, por ejemplo, barrenarlo y querer hacer otro machuelo con una broca convencional. Ya no se puede. Es casi imposible. Pero bueno, vamos a trabajarlo. Como les comentaba, hay que autocentrar el machuelo. Lo que yo utilizo de referencia es bajar y ver esta parte en horizontal e ir haciendo el machueleado. Al principio del machueleado siempre vamos a requerir un torque específico y ahí es donde tenemos que tener más cuidado, porque al inicio de la rosca es donde nos podemos desviar un poco. Entonces es donde tenemos nosotros que visualizar el eje. Incluso yo me voy al otro lado y estoy viendo que esté correcto en línea. Exactamente, porque a veces te puede engañar un poco el machuelo. Tener el maneral listo, regresa, ya viste, ya dimos una vuelta. Este material es suave por lo regular, es un material estructural y hay que dejar que los filos de corte liberen la tensión. El machuelo está afilado y está diseñado justamente para que esa tensión se reduzca, pero aún así hay que ayudarle al machuelo. Ok, ya te suena. ¿Y cómo se va? Como mantequilla. Así es como debería de quedar un machuelo en su mayoría y es como nosotros lo recomendamos. Es importante nosotros tener mucho cuidado, es muy importante tener mucho cuidado con este tipo de aplicaciones, porque al primer error el machuelo se nos puede quebrar. Sí, de hecho lo más común es que realmente tú lo pones y si queda un poquito chueco, me ha tocado ver que tratan de hacer, no endereces, sácalo y vuelve a hacer, lo quiere enderezar y truena. Sí, exactamente, ahí sí está bien complicado. Y hay muchas alternativas para sacar un machuelo. Lo puedes soldar a otra pieza, lo puedes intentar barrenar con una broca más dura, por ejemplo una broca de carburo, pero ya dañas el material. Ya dañas el material. Y cuando son precios de precisión, a veces nuestro trabajo está en juego. Entonces, entre mejor tengamos en consideración el machuelo que vayamos a utilizar y tengamos cuidado a la hora de la aplicación, mucho mejor va a ser el resultado que vayamos a obtener. Y ahora vamos a platicar de lo que son las rimas, ¿vale? Y por qué es importante el rimado y qué es el rimado, ¿verdad? Ok. El rimado prácticamente se utiliza una herramienta como esta, es una herramienta que se llama rima o escariador. Yo lo conozco como escariador. Como escariador, sí, exactamente. Y esta herramienta lo que a nosotros nos va a permitir
es abrir un barreno ya fabricado. No hacer un barreno como lo que hace una broca u otro tipo de herramientas, sino abrir un barreno a cierto tipo de ajuste. Eso es importante porque también en los machuelos tenemos ajustes. Sí. Dependiendo de qué tipo de tolerancias geométricas querramos en nuestro barreno, es el tipo de ajuste que vayamos a tener en nuestra rima. Ok. Las rimas Cleveland se caracterizan por tener un excelente ajuste y precisión a la hora del acabado en el barreno. Esto nos permite a nosotros entonces tener así un barreno de alta precisión y de un excelente acabado para que se pueda utilizar tanto en máquinas como en mano, ¿vale? Para este tipo de herramienta lo que nosotros sí tenemos que tener en consideración es un barreno previo. Por lo regular, si es una rima de 1/4, ahí sí vamos a utilizar una broca de 1/4. Entonces básicamente para pulir el área del cuarto, de lo que estés trabajando con la broca que estés trabajando en ese momento, ¿no? Exactamente, es un concepto muy similar al pulido, es algo similar, pero no es lo mismo, porque este sí remueve una cantidad de material. Sí, bajar totalmente liso el espacio, ¿no? Exactamente, el acabado lo deja casi espejo. Y bueno, este se puede utilizar, como te comentaba, en torno, en una máquina CNC, dependiendo también del tipo de zanco que tengamos. Por ejemplo, este es un zanco mecánico, un zanco para máquina. Hay algunos que tienen un cuadro y también puedes utilizarlos, de hecho, hasta con el maneral. Y bueno, dependiendo del tipo de ajuste, dependiendo del tipo de sujeción que tengamos en nuestra máquina, es lo que vayamos a utilizar. La ventaja de estas rimas es que también podemos encontrarlas en diferentes tipos de ajuste dependiendo del diámetro. Y aquí en Ferretería Centenario las puedes encontrar sin ningún problema. Antonio, muchísimas gracias. Gracias. Colega, recuerda que todo el catálogo de Cleveland está aquí en Ferretería Centenario Monterrey. Tenemos soporte, ayuda para ustedes en cualquier necesidad que tengan, que ellos tengan un proyecto, que necesiten una asesoría especial. Sabes que aquí te podemos apoyar. Muchísimas gracias a Cleveland. Colega, recuerda, suscríbete al canal, dale click a la campanita. Este es tu programa Mesa de Trabajo. Checa todos los videos de Cleveland que van a estar saliendo esta semana y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.